Les bendiga, hermanos. Vamos a continuar hoy estudiando bajo el tema El último viaje en Primera de Reyes 22:30 hasta Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 10. Así que mucha tela que cubrir, ¿verdad? Mucho material. Vamos a hablar, así que vamos a orar y entramos rapidito de lleno. Amado Dios, gracias, Señor, por que nos permites estudiar tu palabra en esta mañana. Y porque nos permite, Señor, de igual manera indagar, Señor, y profundizar en lo que significa también para nuestras vidas, no solamente los eventos que pasaron, sino que podemos aprender y aplicarlos diariamente. Háblanos, Señor, de una manera profunda y una manera personal, Señor, de este estudio. Para la gloria y la honra de tu nombre lo pedimos. Amén y amén. Así que, hermanos, eh, terminamos entonces hablando acá, ¿verdad? De lo que estaba pasando a causa del mal, ¿verdad? De Jezabel y de Acab. Y podemos ver aquí que Acab no pudo escapar de lo que era el juicio de Dios. Y el rey entonces de Siria envió a 32 de sus mejores capitanes de carros con el único propósito de matar a Acab. Esa era su meta, hermano. Mire, mire, mire qué meta. Vayan, busquen a un hombre y maten a ese hombre en específico. Pensando que podía escapar, Acab, ¿qué hizo? Trató de disfrazarse. Entonces, una flecha perdida le pegó mientras los carros perseguían al rey equivocado, Josafat. Fue muy tonto por parte de acá pensar que podría escapar con un disfraz, porque a veces la gente trata de escapar la realidad disfrazándose, ¿verdad? O escondiéndose, pero hermanos, no nos podemos escapar, ¿verdad? Muchas veces la gente cambian de trabajo, se mudan para otro lugar pensando que, sí, ya, yo me escapo, me voy y termino con todo. Um, y a veces hasta cambian hasta de cónyuge, ¿verdad? Pensando que eso le va a arreglar la vida o va a hacer las cosas mejores. Y están trayendo el problema con ellos mismos porque muchas veces el problema son ellos mismos, ¿verdad? Sin embargo, Dios ve y evalúa los motivos de cada persona y por qué es que la gente trata, ¿verdad? De disfrazarse siendo una pérdida a la larga y a la postre. Así que tal y como lo había predicho el profeta, acá fue muerto, que en el capítulo 20:42. Y también, si desea ver un poquito más sobre el rey Josafat, hermano, puede buscar en Segunda de Crónicas 17 al 20. Del mismo modo que sus antepasados, Salomón y Asa, también Josafat siguió a Dios, pero él no eliminó los lugares altos, los santuarios paganos de las colinas en Segunda de Crónicas 20:33. Y no sé si esto le pasa a usted, hermano, pero a mí me pasa. Yo de vez en cuando pienso, pero ¿y por qué? ¿Por qué no sacaban estas cosas pecaminosas? Quizás puede haber sido el no desear confrontar o luchar con la gente, ¿verdad? Porque cuando vamos en contra de la práctica, de las tradiciones de la cultura, muchas veces hay resistencia, pero es una pregunta de reflexión, ¿verdad? Era contra la ley de Dios adorar ídolos en los santuarios, como dice el número 33:52. Y también al principio Josafat intentó quitarlos, en segunda de Crónicas 17:6. Pero ¿qué pasa? Como dijimos, eran tan populares, hermanos, que fue muy difícil hacerlo. Y a pesar de las muchas contribuciones a la salud espiritual, moral y material de su país, Josafat tristemente no tuvo éxito en lo que era la erradicación de los santuarios de las colinas. Y el primer libro de Reyes que acabamos de ver, hermanos, comienza con una nación unida bajo David, que era el rey, que fue el rey más devoto de la historia de Israel. Y el libro termina ahora, comenzó unido y ahora termina dividido con la muerte de Acab, el rey más perverso de todos. ¿Qué sucedió? El pueblo olvidó reconocer a Dios como su líder máximo, designó líderes humanos que ignoraban a Dios y luego se conformó lo que era el estilo de vida de esos líderes perversos. Una mala acción ocasional gradualmente se volvió en un estilo de vida. Su maldad fragante solo podría enfrentarse con el gran juicio de Dios que permitió que las naciones enemigas se levantaran y derrotaran a Israel y Judá en batalla como castigo por sus pecados. Bueno, fracasar en reconocer a Dios como el máximo líder de nuestra vida es el primer paso, literalmente, a lo que es la ruina, el fracaso. Sí, como le dije, hermano, es mucha información
le voy a tratar de resumir rapidito aquí. ¿Quiénes fueron los invasores del templo? Tenemos a Sisac, rey de Egipto. Tenemos a Asa, rey de Judá. A Atalía, la reina de Judá. A Joás, rey de Judá. Al otro Joás, rey de Israel. A Acaz, rey de Judá. Ezequías, rey de Judá. A Manasés, rey de Judá. Y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y estos nombres quizás no todos suenen familiares, pero los vamos a poder entender más mientras continuamos estudiando. Entonces vemos acá lo que pasa en el reino dividido. ¿Se acuerdan, hermanos, que había el reino del norte tenía cuántas tribus? A ver si se acuerdan. Muy bien, tenía 10. El reino del sur, entonces, si son 12 tribus, pues tenía 2, ¿verdad? El reino del norte, la capital era Siquem, Tirsa y por último Samaria. El rey del sur, la capital era Jerusalén. Entonces, le voy a mencionar rapidito el nombre del líder y cuántos años estuvo en poder. Tenemos a Jeroboam 1, 22 años. Nadab estuvo por 2 años. Basa estuvo por 24 años. Ela estuvo reinando por 2 años. Simri por 7 días, ¿verdad? Luego tenemos a Tibni también, que pasa justo ahí, conectado también con Omri, 12 años. Acá, 22 años. Ocosías, 2 años. Joram, 12 años. Jehú, 28 años. Joacás, 17 años. Joás, 16 años. Y Jeroboam el segundo, 41 años. Ahora, que ese fue el reino del norte en Israel, y ahora vamos a mirar en el sur, que es Judá. Tenemos a Roboam, 17 años, Abiam por 3 años, Asa por 41 años, Josafat por 25 años, Joram por 8 años, Ocosías por 1 año, Atalía reina por 6 años, Joás 40 años, Amasías por 29 años y Azarías por 52 años. Continuamos entonces acá en el libro de lo que es, eso cubre en Elías, Eliseo y estaba el profeta Jonás. También en el reino del sur estaba Abdías y estaba el profeta Joel. Ahora en el reino del norte, también el profeta Amós. Vemos que también seguían los últimos, ¿verdad? Reyes en Israel. Zacarías por 6 meses, Salum por 1 mes, Manahem por 10 años, Peca con K por 2 años, Peca también 8 años en su reinado con Asiria, también Oseas por 9 años y el fin del reino del norte es Israel es llevado a Asiria por Salmanasar. Y en el reino de Judá, este es lo último, tuvieron los siguientes profetas: Miqueas, Isaías, Nahum, Sofonías, Hulda, Jeremías y Habacuc. Y los últimos líderes: Jotam por 16 años, Acaz por 16 años, Ezequías por 29 años. Manasés reinó por 55 años, hermanos. Amón por 2, Josías por 31 años, Joacás por 3 meses y Joacim por 11 años. Y Joaquín, quien vio la deportación a Babilonia, y Sedequías, que estuvo reinando por 11 años. El fin del reino, hermanos del sur, ¿verdad? Terminó con Nabucodonosor cuando los llevó cautivos a Babilonia. Así que, hermanos, terminamos con el primer libro de Primera de Reyes. Vamos a algunas cositas de introducción del Segunda de Reyes y nos metemos más directo entonces acá a la historia de hoy. En el libro de Segunda de Reyes, pues el propósito era demostrar el destino que espera a todos aquellos que se niegan a ser de Dios su verdadero líder. El autor es desconocido, pero se cree que posiblemente fue Jeremías o que haya sido un grupo de profetas. El marco histórico
la que alguna vez fue la unida nación de Israel, se divide en dos reinos, Israel y Judá, ¿verdad? Israel norte, Judá sur, y durante más de un siglo estuvieron así. Los personajes claves son Elías, Eliseo, la mujer sunamita, Naamán, Jezabel, Jehú, Joás, Ezequías, Senaquerib, Isaías, Manasés, Josías, Joacim, Sedequías y Nabucodonosor. Usted dice, pero ¿y quiénes son todas esas personas? Vamos a verlas, hermanos, poco a poco, y cuando terminemos con el libro de Segunda de Reyes, se supone que ustedes sepan ya quiénes son todas estas personas. Vemos aquí los temas, el bosquejo, el reino dividido, ese es el capítulo 1 hasta el 17. Y el reino sobreviviente desde el 18 hasta el capítulo 25, cuando termina el libro. Los megatemas, ¿verdad? Tenemos Eliseo, la idolatría, los reyes malvados y los reyes buenos, la paciencia de Dios, el juicio y los lugares claves, hermanos. Que esto usted lo puede ver en el mapa de la parte de atrás de su Biblia o lo puede buscar en la computadora. Fue Jericó, el desierto de Edom, Sunem, Gilgal, Dotán, Samaria, Damasco, Ramot de Galaad y Jerusalén. Y asimismo, hermano, pues entramos rapidito acá a el estudio de hoy. Entonces, ya que Primera de Reyes y Segunda de Reyes fueron originalmente un solo libro, hermanos, estaban los dos unidos, ¿verdad? Segunda de Reyes continúa literalmente exactamente donde terminó Primera de Reyes. La que un tiempo fue la gran nación de Israel estaba ahora dividida en dos, ya que se habían olvidado de Dios, y el libro comienza entonces con Elías, un profeta de Dios, cuando es llevado a los cielos. Literalmente, hermanos, no figurativamente o simbólicamente, no, literalmente llevado al cielo. Termina cuando el pueblo de Israel y Judá son llevados en cautiverio. Entonces, en Primera de Reyes fue construido el hermoso templo de Dios, y ahora en Segunda de Reyes ese templo de Dios es profanado y destruido. En la actualidad nuestro mundo es muy similar, hermanos, como Segunda de Reyes, ya que muchas veces hay gobiernos, ¿verdad? Locales y también nacionales, que en vez de buscar la edificación, lo que buscan es la destrucción de lo que es el pueblo, y países también que son atormentados con la guerra. Podemos ver en el mismo momento que estamos viviendo ahora, en el año 2023, hermanos, la guerra que está pasando a nuestros alrededores, tristemente. Entonces, es caótico, tristemente, ver la corrupción, ¿verdad?, de este mundo. Y podemos ver también, hermanos, ejemplos con David, con Elías y con Eliseo. También Baal-Zebub no era el mismo Dios que Baal. Si usted escucha Baal-Zebub, no era el mismo Dios que Baal. El Dios cananeo adorado por Acá, y Jezabel, Primera de Reyes 16 del 31 al 33. Baal-Zebub era otro dios popular cuyo nombre estaba en la ciudad de Ecrón, ya que se creía que este dios tenía el poder de la profecía, y el rey Ocosías envió mensajeros a Ecrón para saber acerca de su futuro, y se asociaba a este dios poder sobrenatural y misterio. Pero la acción de Ocosías mostró una falta de respeto a Dios, el Dios Todopoderoso, ¿verdad? No tenía que estar conectado con esas cosas, con ese ámbito espiritual oscuro, ¿verdad? Diabólico, demónico. Entonces podemos ver que Elías también, hermano, fue el tercer capitán. A pesar de que los primeros dos capitanes llamaron a Elías varón de Dios, no fueron genuinos. Dios no figuraba dentro de sus corazones y la vida y la manera en que vivían. El tercer capitán lo llamó varón de Dios, pero humildemente imploró misericordia. Ahora, su actitud, que mostró respeto por Dios y poder, salvó la vida de sus hombres. Pues hoy una vida efectiva, hermanos, comienza con una actitud correcta hacia Dios, no dejarse uno llevar nada más de las emociones. Entonces, antes de que vengan palabras religiosas a nuestra boca, debemos de estar seguros que nuestro corazón esté alineado, ¿verdad?, con Dios, en base a lo que estamos compartiendo. Y luego estaremos viendo las crónicas de los reyes de Israel y de los reyes de Judá, que eran libros históricos y fueron inspirados también de Segunda de Reyes, donde se seleccionó los hechos de estos libros
para poder narrar la larga historia de todo lo que había pasado en esa historia. Entonces los hijos de los profetas formaban parte de algo así como una escuela. Era un conjunto de discípulos. Y estos discípulos se reunían alrededor de un profeta reconocido como lo eran Elías o Eliseo. Y estas compañías de profetas estaban localizadas a lo largo de la nación para ayudar a contener la marea de la decadencia espiritual, ¿verdad? De la gente y la moral que comenzó bajo el gobierno de Jeroboam. Así que era para contrarrestar todas estas emociones, estas experiencias negativas. Y los estudiantes en Betel fueron testigos oculares de la sucesión del ministerio profético de Elías a Eliseo. Vieron ese intercambio, ¿verdad? De que Eliseo iba a ser el sucesor. El manto de Eliseo, hablamos de los mantos y la importancia, ¿verdad? Explicamos que el manto de Eliseo era un símbolo de autoridad como profeta. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, que es un ministerio profético. En Deuteronomio 21:17 nos ayuda a explicar la petición de Eliseo. Así que vamos a mirar rapidito. Deuteronomio 21:17. Deuteronomio 21:17 dice lo siguiente. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo el derecho de la primogenitura. Así que se le daba entonces el doble de lo que le correspondía. Entonces, de acuerdo con la costumbre, el primogénito recibía una doble porción de la herencia de su padre. Doble porción. Y Eliseo estaba pidiendo ser heredero de Elías. Podemos ver esta conexión acá en esta petición, como era su sucesor. Que él continuaría con el trabajo de Elías como líder de los profetas. Pero la decisión, hermanos, de conceder lo que pedía Eliseo no dependía de Elías, sino que dependía directamente de Dios. Así que Elías solo le mencionó cómo se daría cuenta si la petición fuera otorgada. Dios le concede a Eliseo su petición porque sus motivos eran puros. Su meta no era la de él ser orgulloso o de obtener crédito, sino de poder a sí mismo entender que quería hacer lo mejor para Dios, honrándole con esta bendición. Y si nuestros motivos son puros, hermanos, delante del Señor, vamos a poder aplicarlos para la edificación de los que nos rodean. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por la oportunidad de poder leer, de poder estudiar, de poder escudriñar y entender, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendiga grandemente a cada hermano y cada hermana. Padre, que están buscándote en espíritu y en verdad, y que le proveas, Señor, la oportunidad de poder aferrarse a ti diariamente, buscándote como lo mereces. Te agradecemos esto y lo pedimos así mismo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, hermano, Dios les bendiga grandemente. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.